Claro, ahora la otra parte es el hecho de que en las guerras verbales que vivimos a través de las redes sociales, lo que la gente habla de él como figura, los ataques que él recibe, incluso desde la asamblea, por ejemplo, todo eso cada vez que a él lo atacan, como que le sirve a él. Es decir, cuanto más le llueve al presidente, más puntos logra él. ¿Puede ser una lectura? Podría ser una lectura, sí, pero lo que nos arrojan los datos es un poco contradictorio. ¿En qué sentido? En que, ok, cuando, cuando hay una oposición que está atacando, que está diciendo cosas contra el presidente o está criticando su forma de hacer las cosas, el presidente sigue manteniendo pues su figura fuerte, porque a veces también muchos de los desaciertos, no sé, no son solo del presidente, sino de su equipo de trabajo. Entonces, también vemos en el informe que el problema de la inseguridad y delincuencia es el principal problema del país desde hace un año, que ha aumentado la inseguridad. El 70% de las personas dicen que la corrupción está peor que hace 2 años, que la educación, más o menos el 47-50% dice que la educación está peor. Ujú. Tenemos un 70% que dice que la caja está peor que hace 12 meses. Entonces, todas esas otras percepciones no se achacan al presidente como tal. Entonces, ni le sirven al presidente para bajar su popularidad, no le sirven a la oposición para captar apoyo, pero tampoco le sirven al presidente para captar posibilidades electorales. Entonces es como una contradicción interesante en la narrativa de la población, donde sí apoyamos a Chávez, pero no sabemos si le vamos a votar a su partido después, donde sí apoyamos a Chávez o no apoyamos a Chávez, pero tampoco le estamos seguros de darle nuestro voto a la oposición. Entonces estamos como en una dualidad. Sí, porque a ver, hay una parte que me gustaría verla más adelante con usted, doña Fátima, y es el de la corrupción, la percepción de la corrupción, y si el gobierno del presidente Chávez podría ser el líder que enfrente la corrupción, que ahí hay un número una cifra que valdría la pena ver. Sin embargo, lo que quiero preguntar en principio es si los casos de corrupción, a ver, a la gente le queda caso Barrenador en la cabeza, a la presidenta de la caja en una perrera, esas imágenes, aunque obviamente no tienen relación directa con el gobierno como tal, sí, en algún momento la gente encierra en un solo paquete, que es que los que nos gobiernan, los que son directores de entidades, son corruptos. Esos casos no tocan al presidente, ¿verdad? No, no, estos casos no parecen salpicarlo, al contrario, se sigue apoyando al presidente de forma personalista por su figura, por quién es, y no por los desaciertos o aciertos de su equipo, de su gobierno. Sus políticas no son respaldadas, la gente no cree que la educación esté mejor. En el tema de corrupción, la gente piensa que la corrupción ha aumentado en los últimos 2 años, más sin embargo considera la mayoría que el presidente sí está haciendo algo para combatir la corrupción, a pesar de que la corrupción es el tercer problema en el país. Entonces, es bastante interesante cómo pues están estas contradicciones de personas que saben que la inseguridad y la delincuencia está peor, que la confianza en que el gobierno resuelva este principal problema Ujú. no es tan fuerte, no confía la mayoría de la ciudadanía. El 62% dice que el gobierno como tal no puede resolver este principal problema, pero también pensamos que el presidente ha hecho cosas positivas en torno a combatir la corrupción, aunque esté peor que hace 2 años. Entonces, es un informe Claro. bastante interesante de leer, y como ya lo decías, parecen que estos escándalos no salpican al presidente.